Pues muy buenas tardes desde un nuevo café virtual de Sociedad Civil Catalana. Hoy vamos a hablar de lenguas y eso, pues en nuestro país inevitablemente va a llevar también a hablar de política, de alguna forma. Profesor don Ángel López García Molins, buenas tardes. Buenas tardes, Fran, ¿qué tal está? Doy unas pinceladas sobre quién es el profesor Ángel López. Ángel López es lingüista y gramático, es catedrático de Lingüística General, precisamente en la Universidad de Valencia, desde 1981. Es también, ha sido profesor visitante de innumerables universidades en el extranjero, también de muchas sedes del Instituto Cervantes, y ha sido fundador, por ejemplo, en 1979, de la revista Cuadernos de Filología. Ha sido un divulgador también y a la vez ensayista de todo su conocimiento. Por ejemplo, en 1985 fue premio Anagrama por su ensayo El rumor de los desarraigados. Y además, dentro de su disciplina de la lingüística, ha desarrollado específicamente una rama llamada lingüística liminar, o gramática liminar, perdón, en que se dedica a ver las relaciones entre la lengua y la conciencia lingüística de los hablantes, lo cual me parece un tema a priori muy interesante. Y la primera pregunta que yo quería hacer al profesor Ángel López me parece obligada leyendo un poco sobre cómo escribe él y cuáles son sus opiniones. En esta presentación que acabo de hacer de usted, ¿en qué idioma la ha hecho? ¿En castellano o en español? Caramba, esa es una pregunta que tiene mucha amiga. Bueno, vamos a ver. Yo le diría que en español, no en castellano. Y se lo voy a explicar. Castellano y español, evidentemente, son dos términos sinónimos. Y comúnmente se piensa que la sinonimia consiste en que dos palabras significan lo mismo. Esto no es así. Dos palabras pueden referir a lo mismo, pero nunca significar lo mismo. Se lo explico con un ejemplo. Gordo es lo mismo que obeso, evidentemente. Una persona gorda es una persona obesa. Pero un problema gordo no es un problema obeso. Obeso es una cosa muy concreta. Gordo es una cosa muy general que puede tener un sentido positivo o negativo. Hablamos del gordo de la lotería. Quiero decir que gordo no es ninguna tontería. Bueno. Entonces, español y castellano están en la misma situación. Castellano alude a una de las características que definen la historia del español, que es el momento en el que se le dota de unas normas fundamentalmente ortográficas y también gramaticales. Eso se hace por un gran rey de Castilla que se llamó Alfonso X, no por casualidad el sabio, y desde ese punto de vista, esa lengua escrita, porque la ortografía naturalmente no es para hablar, es para escribir, esa lengua escrita podría llamarse castellano. En todos los demás dominios de esa lengua no surge solo en Castilla, también en Castilla, pero no solo en Castilla, no surge con la finalidad de favorecer a Castilla frente a otros reinos, lógicamente, puesto que no surge solo allí, y es un tipo de discurso completamente distinto que, por las razones que luego supongo que saldrán en esta conversación, pues se llama propiamente español. Perfecto. Pues vayamos precisamente al meollo de su ensayo, del rumor de los desarraigados. Vayamos a esos siglos en la Edad Media, entre los siglos 9 y 11, en que va surgiendo esa especie de esa koiné, esa lengua vulgar, ese romance, por motivos puramente prácticos, de entendimiento entre personas que debían comunicarse entre sí y que no tenían las mismas variantes de dialectos maternos y que estaban vinculados probablemente al Camino de Santiago en la zona de lo que sería el Alto Ebro. Ahí surge ese germen de lo que será el español. ¿Y cómo se produce esa evolución, profesor, entre esos siglos y hasta llegar, por ejemplo, hasta ese momento de primera codificación en el siglo XIII, a partir de la corte de Castilla? Bueno, pues mire, cuando a mí me dieron ese premio Anagrama, se organizó un gran follón mediático. Yo lo que observé es que el primer testimonio escrito
de la lengua en la que le estoy hablando aparece en San Millán de la Cogolla, que es un pueblo de La Rioja, actualmente fronterizo con Navarra. Y entonces este documento pues es, bueno, pues imagínense lo que llamamos las glosas emilianenses, más o menos de segunda mitad del siglo X o comienzos del siglo XI. Estas glosas emilianenses pues son básicamente los comentarios que un estudiante de latín que no sabe muy bien latín hace en su lengua. Como yo puedo estar estudiando ruso y cuando una palabra no sé lo que significa, pongo al lado en español lo que significa. Bueno, estas glosas están en español. Son palabras sueltas, pero hay incluso una frase bastante larga que cuando se celebró el milenario de la lengua española, pues hicieron hasta sellos de ella. Bueno, y dos de esas glosas, hay unas 80 y tantas glosas, dos de esas glosas están en vasco. Bueno, es decir, la conclusión evidente es, este señor no entendía bien el texto de San Agustín, que es un texto de San Agustín en latín, no lo entendía bien y cuando no lo entiende bien, pues pone unas cosas en español y otras cosas en vasco, evidentemente porque era bilingüe. Yo, que vivo en Valencia desde 1978, que ya son años, pues soy bilingüe, evidentemente, y entonces pues de vez en cuando una palabra, si la conozco mejor en lo que aquí llamamos valenciano, sea en catalán, que en español, porque no me acuerdo, porque la palabra valenciana pues la define mejor, pues podría haber puesto en una situación parecida dos glosas en catalán y las demás en español, por ejemplo. Bueno, pero ¿por qué ocurre esto? Bueno, entonces voy a lo del Camino de Santiago. Mire, la historia de España en la Edad Media es una historia que va contra la lógica geográfica y la impone naturalmente la Reconquista. Es decir, todos los reinos cristianos del norte avanzan de norte a sur, rompiendo cadenas montañosas, rompiendo valles de ríos, rompiendo, que decir, atravesando, porque quieren ir naturalmente a conquistar Córdoba, que es la capital de Al-Ándalus. Y entonces esto rompe la lógica geográfica. La lógica geográfica peninsular es una lógica horizontal, o sea, son ríos, y todos van, bueno, pues pueden ir del este al oeste o del oeste al este. Del este al oeste pues irán el Duero, el Tajo, el Guadalquivir, del oeste al este, perdón, pues va el Ebro, pero todos estos van en sentido horizontal. Y ahí es donde, lógicamente, si no hubiera habido reconquista, si los árabes no hubieran interrumpido, digamos, el discurrir normal de los herederos del Imperio Romano, que eran los habitantes de la península, pues si esto no hubiera sucedido, pues naturalmente las lenguas se situarían horizontalmente. Pero el único acontecimiento que cambió esta situación fue el Camino de Santiago. El Camino de Santiago consiste en que miles de peregrinos de toda Europa entran normalmente por Roncesvalles, pero también entran por otros sitios, entran por puertos catalanes, por puertos aragoneses de los Pirineos, quiero decir, y enseguida ya alcanzan el Camino de Santiago. Lo alcanzan precisamente en esta zona donde se escriben las glosas emilianenses, ahí se juntan, se reúnen, y ya van siguiendo hasta llegar a Santiago de Compostela. Y claro, aquí se mezcla gentes de distintas lenguas, como usted ha dicho muy bien, se mezcla gente que habla francés, gente que habla provenzal, gente que habla catalán, alemán, italiano, bueno, imagínense. Más naturalmente los que les están hospedando, los de la hostelería, digamos, de la época, que hablan distintas variedades del latín o incluso no hablan latín como los de lengua vasca. Y entonces, pues ahí se crea, esto es una cosa muy normal, se crea una koiné, o sea, una lengua de intercambio, una lengua para situaciones, pues, básicamente comerciales y así sucesivamente. Esa lengua, yo la llamé koiné porque es lo que se llama una koiné técnicamente. Koiné quiere decir común, es decir, un instrumento, en griego, un instrumento de comunicación común. Entonces, esa lengua es el origen del español. Esa lengua, con distintas características no muy diferentes, es la misma en Navarra, en Castilla, en Aragón, en León. En todos esos reinos hablan el pueblo en esa lengua. Y esa lengua, y ahora ya paso a lo que usted me ha preguntado antes, llega un momento en que se le van a dar unas normas. Pero cuidado, antes de que el rey Alfonso X le dé estas normas, esta lengua ha permitido redactar una gran literatura medieval, que no es solo castellana, ni mucho menos, porque la lengua pertenece a todos estos reinos. Qué sé yo, el poema de Alexandre se escribe en León.
El libro de los tres reyes de Oriente se escribe en Aragón. El libro de Apolonio tiene una versión en Aragón y otra en León, donde se escribe el Elena y María. ¿No se escribe nada en Castilla? Sí, claro. Se escribe, por ejemplo, el Auto de los Reyes Magos. Es decir, en esa lengua se escribe en todos estos reinos a la vez. Hasta que llega un momento en que un gran rey, que fue Alfonso X, pues dice, bueno, no puede ser que cada uno escriba una ortografía a su aire. Hay que imponer una ortografía. Que es una cosa parecida a lo que ocurrió en Cataluña con Pompeu Fabra. Y esta lengua se va haciendo crecientemente más pujante, coincidiendo precisamente con la pujanza de Castilla en relación con el resto de reinos peninsulares. Y de esa forma esa coiné se va extendiendo, se va generalizando. ¿Y cuál sería entonces una fotografía, porque usted habla de una especie de trilingüismo en Cataluña, una fotografía fija de la Cataluña de la Edad Moderna, de los siglos XVI y XVII? Sí. ¿Cómo conviven las lenguas ahí? En efecto, pero quiero hacerle notar una cosa. No se extiende por la pujanza de Castilla. Porque, vamos a ver, se extiende por la pujanza de Castilla en el reino de Castilla, pero no en los demás. Los demás se extienden por la pujanza. Fíjese que, por ejemplo, Aragón y Castilla eran reinos enemigos. Aragón tardó un siglo en conquistar su capital, la ciudad de Zaragoza, porque el rey de Castilla era aliado del rey del monarca musulmán de la Taifa. Quiero decir que ahí no había ninguna pujanza. Era la misma lengua que se iba extendiendo. Hasta que llegamos a finales de la Edad Media. Y entonces, claro, como ya es una lengua común que usa gente de distintos territorios y de distintas lenguas para entenderse, pues incluso en las zonas periféricas de España se empieza también a utilizar como lengua común, como lengua de intercambio para comerciar, para hablar con el vecino, para estas cosas. Y ahora voy a lo de la foto fija. Claro, esta situación que yo he descrito es una situación que se modifica en el siglo XVIII. En el siglo XVIII llega una monarquía de origen francés, los Borbones, con unas ideas, en realidad, aunque la revolución decapitó a Luis XVI, las ideas jacobinas ya estaban en los Borbones. O sea, son unas ideas centralistas, unas ideas de que hay que imponer la lengua del rey, y entonces, pues, Felipe V, pues en 1714, como la fecha fatídica de Cataluña, ¿no? Bueno, la fecha de la toma de Barcelona, pues abre el inicio a los decretos de nueva planta. Estos decretos de nueva planta hay que decir que antes nos los habían aplicado a los aragoneses y a los valencianos, es decir, que no son privativos de Cataluña, ¿no? Las desgracias nunca vienen solas ni afectan a uno solo. Pero el hecho es que entonces, claro, el rey sí, el rey impone en la administración catalana y en la Iglesia, impone el castellano. Pero no el español lo llevaban hablando hace mucho, no como lengua materna, digamos, ni como lengua habitual, pero sí como lengua con la que se podían entender con todos los demás. Mire, yo siempre me he quedado pasmado ante una gramática que se publicó en 1559, anónima, en Lovaina, lo que hoy es Bélgica. Esta gramática se titula Gramática de la lengua vulgar de España. En esta gramática de la lengua vulgar de España, en el prólogo, el autor anónimo, que no sabemos quién era, pues dice cuáles son las lenguas que hay en España. Y cita 4, y las pone todas por las nubes. Primero el vasco, que dice que es la más antigua. Luego habla del árabe, entonces todavía no habían expulsado a los moriscos y había muchos arabófonos en España. Luego cita el catalán y luego dice, la cuarta es la que yo ahora llamo lengua vulgar de España. Y se refiere al español. Claro, no habla del castellano. Y dice dónde se habla. Y prácticamente lo que dice es, en el siglo XVI tenemos una fotografía de la España actual, desde el punto de vista lingüístico. Dice que se habla en los reinos de Castilla Vieja y Nueva, o sea, en lo que hoy se llama la Mancha y Castilla y León, que se habla en León, en Aragón, en Navarra, bueno, Nucia, todo eso, y luego añade, y además se habla y entiende generalmente en todos los demás territorios de España. O sea que por lo general, no siempre, pero por lo general, la hablan y entienden en todos los demás territorios de España. Está la foto, la foto del español. En el siglo XVIII viene la foto del castellano, la lengua que impone la monarquía. De alguna manera, creo yo, y haciendo yo un juicio de valor, me da la sensación que el nacionalismo catalán pues puede, pues por motivos políticos, intentar crear del tema una cuestión personal, pero probablemente, dada
la biografía histórica de los estados, ¿no? Sobre todo a partir del siglo XIX, cuando se tienen que centralizar, tienen que romper barreras internas para crear mercados unificados, tienen que dotarse de una lengua común para insertar a una población que era mayoritariamente analfabeta en aquellos tiempos, insertarlos dentro de unos sistemas económicos que nacían. Y también una lengua común que les dotaba de unos derechos, ¿no? Y les decía unas leyes en las que tenían que cumplir. Quiero decir con todo esto que el tema de la violencia lingüística como imposición también creo que hay que relativizarla. Un bretón podría decir lo mismo de que el francés es fruto de una violencia antigua, ¿no? En Bretaña, y un napolitano podría decir lo mismo del italiano, ¿no? ¿No le parece que se cargan un poco las tintas en este sentido, políticamente hablando? Sí, claro, claro. Y además, mire, el problema es que hay dos tipos de nacionalismo. Bueno, tengo que decir primero que según casi todos los especialistas, la nación no existe, se inventa. Se inventa no es un término peyorativo, quiero decir que se encuentra. Te propones crear una nación, entonces creas toda una mitología para que esa nación, digamos, tenga una entidad, ¿no? Pero estas naciones inventadas, todas son inventadas, ¿eh? Todas las naciones inventadas pueden inventarse de dos maneras distintas, a la francesa o a la alemana. La manera francesa es lo que se llama la nación cívica. Es decir, hay un conjunto, la de la Revolución Francesa, hay un conjunto de ciudadanos que nos reconocemos capacidad para constituir una comunidad vivencial y entonces pues nos damos cuenta de que necesitamos que una lengua la posean todos, porque si no te entiendes, ¿cómo vas a constituir una comunidad y en última instancia un Estado? Y entonces pues la Revolución Francesa fue el principal instrumento para extender el francés en Francia. Cuando se inicia la Revolución Francesa, solo el 10% hablaba francés. El francés viene de l'Île-de-France, que es la región de París, o sea, no nada más. Bueno. Y esa es la nación cívica. Y luego está la nación étnica, que es el planteamiento alemán. Es el planteamiento de Herder, por ejemplo. El planteamiento alemán pues, supone que los que hablan la misma lengua forman una nación. Bueno. Esos dos planteamientos chocan en el siglo XIX. Es decir, las naciones cívicas son naciones que por motivos históricos pues habían tenido acceso a bien a medios de producción más poderosos, bien a expansiones políticas y militares más grandes. Estoy hablando de Inglaterra, estoy hablando de la región de París, la región de Francia, estoy hablando también naturalmente de Alemania, de Berlín. Bueno, entonces todas estas naciones optan por un nacionalismo de tipo cívico. Y las más pequeñas, las que no han tenido esta suerte histórica, optan por un nacionalismo de tipo étnico. Y esos inevitablemente van a chocar porque al nacionalismo cívico no le preocupa que la gente hable otras lenguas. Lo único que le preocupa es que haya una que todos conozcan. Y en cambio el nacionalismo étnico tiende a expulsar de su cuerpo, digamos, como virus, no voy a mencionar la bicha en esta época del coronavirus, pero como virus a todos los individuos que hablen lenguas diferentes. Claro, el final terrible del nazismo en Alemania pues es, digamos, ya la etapa final de este planteamiento tan radical. Entonces era inevitable que esos dos planteamientos chocaran. Era inevitable. Sí. ¿Usted considera que más bien, interpreto por sus lecturas, que el español es más bien, cabe considerarla como lengua común más que lengua nacional? ¿Me equivoco con su planteamiento? Sin duda, sí, sin duda. Vamos a ver. Yo no sé si existen o no las naciones. Yo soy como Santo Tomás, es decir, si no lo veo, no lo creo. Es decir, yo naciones no me he encontrado. Ni siquiera una en la que yo pueda decir, esta es mi nación, no lo sé. Lo que sí que me he encontrado son lenguas. De hecho, me dedico a eso, me dedico a las lenguas. Y una cosa evidente es que en España hay 4 grandes lenguas. Esta es una gran realidad. Atención, no solo esto. El Estado español es el resultado de agrupar los estados que representan a estas 4 lenguas. Es decir, el Estado español que surge del matrimonio de los reyes católicos, como es sabido, 1469, pues agrupa una zona central que habla español, una zona oriental que habla catalán, una zona del norte
que habla euskera y una zona del oeste que habla gallego-portugués. Está la realidad, es decir, que no hay aquí mucho que dirimir, ¿eh? Y entonces, pues estas 4 lenguas, naturalmente, son una realidad, y a esta realidad hay que darle salida. Pero también hay que entender al mismo tiempo que desde el siglo XVI la lengua común en la que todos se entienden, pues es, no por casualidad, la que está en medio. Por casualidad. Quiero decir que es más fácil entenderse en la lengua que está en contacto con las otras que dar un salto, ¿eh? Pasemos al hoy. Precisamente, Sí. podemos pensar que, según usted afirma en algunos de sus escritos, ha habido un éxito por parte de las políticas lingüísticas de la época de la democracia a la hora de mejorar la salud de las lenguas históricas de las comunidades bilingües, el catalán, perdón, el euskera y el gallego. Sin embargo, ese éxito se ve acompañado por un fracaso convivencial dentro de los diferentes hablantes en esas mismas comunidades y probablemente en la imagen de los hablantes de esas lenguas hacia la idea del Estado. ¿A dónde cabe adscribir esta aparente paradoja de que un incremento en el pluralismo, en la calidad, digamos, de la vida de las lenguas, se vea tensionado por esta realidad? ¿Cómo cabe interpretar eso? Bueno, sí, que las lenguas diferentes del español, o sea, el catalán, el gallego y el vasco, han dado un salto de gigante desde la transición política, desde 1978, desde que se aprueba la Constitución, pues creo que esto es una evidencia, pero en fin, muchos y reconocidos lingüistas e intelectuales de todas estas 3 comunidades, de Galicia, del País Vasco y de Cataluña y Valencia, pues lo han reconocido. Es decir, que tengo muchos testimonios, esto no creo que se pueda poner en discusión. Pero tampoco se puede poner en discusión que al mismo tiempo, pues la convivencia de todos los españoles en razón del tema lingüístico, pues está tensionada, evidentemente. ¿Por qué ha ocurrido esto? Bueno, esto ha ocurrido por varias razones. Primero, hay un problema, ya lo he dicho, con los nacionalismos étnicos. Es decir, estos el dominio castellano, catalano hablante, el dominio vasco hablante, el dominio gallego hablante, surgen en el siglo XIX como nacionalismos de tipo étnico. Estos nacionalismos de tipo étnico pues ven muy mal que en estas comunidades al mismo tiempo esté presente el español, que lo entienden como una agresión. Esto en un nacionalismo de tipo étnico es inevitable. Esto por un lado. Por otro lado, el nacionalismo español, que también existe y no hay que ignorarlo, nace también de una perversión del nacionalismo cívico. Claro, hay que echar mano a la historia de España. En el siglo XIX, España, que era una gran potencia todavía en el siglo XVIII, se hunde. Se independizan primero las distintas naciones americanas y luego ya en 1898 pues el gran desastre final, la pérdida de Cuba y Filipinas. Esto provocó una generación de intelectuales, llamada generación del 98, que desesperados porque se hunde todo, pues intentan buscar las raíces para salvarse en las raíces. Son personas como Unamuno, como Azorín, como Miró, como Valle Inclán. Bueno, son todos periféricos, ya lo ve. Es decir, un gallego, un vasco, 2 valencianos. Es decir, que esto no se lo inventan en Castilla, curiosamente, pero se vuelven a Castilla. Y entonces estos son los principales responsables de la castellanización ideológica de España, siglo XIX. Y entonces, pues un nacionalismo que, como usted ha dicho muy bien antes, en la línea del nacionalismo francés o del italiano, era un nacionalismo cívico, se quiere investir al mismo tiempo de nacionalismo étnico. Y comete, desde mi punto de vista, la gran barbaridad de suponer que porque la lengua común de España es el español, todos tienen que sentir en la línea de Castilla, aceptar los puntos de vista de Castilla y bueno, de aquí viene directamente, claro, todo el centralismo del Estado español, que es mucho, no hay que olvidarlo.
Ahora mismo tenemos un problema anecdótico con esto de que el desconfinamiento que promueve el gobierno, pues resulta que se le ha ocurrido pensar en las provincias. Bueno, a mí el presidente de ustedes, el señor Torra, no me entusiasma en absoluto, pero en esto tiene razón, tengo que decirlo. Es decir, en 1833 se crean las provincias. Hombre, ¿a quién se le ocurre decir una cosa así? Pues a mí me parece un disparate. Me parece un disparate, porque es, otra vez, imponer una visión completamente ajena a las comunidades, en este caso, comunidades autónomas. Si antes le he pedido una fotografía fija, lingüística, de la Cataluña de la Edad Moderna, ahora se la pediría del momento actual. Desde luego hay unos diagnósticos y unas reivindicaciones totalmente contradictorias entre los diferentes ciudadanos de Cataluña. Por un lado está la comunidad que tiene el español como lengua materna, que se queja obviamente de las leyes de la ley de inversión lingüística, que contempla a una administración autonómica que no tiene en cuenta el español para su comunicación. Y por otro lado tenemos crecientemente, creo yo, unas reivindicaciones por parte del nacionalismo catalán, este nacionalismo cada vez más con tintes más étnico, que propugna al catalán como lengua única en el futuro. Por ejemplo, hubo un grupo, en el grupo Koiné, precisamente en el año 16, si no recuerdo mal, que hizo un manifiesto en este sentido. Y ellos aluden a la situación diglósica del catalán, lo tildan como un idioma en vías de desaparición. ¿Cuál es su visión de toda esta realidad, de todo este complejo puzzle de reivindicaciones y de contradicciones a la hora de hacer un diagnóstico sobre la realidad lingüística de Cataluña? Pues mire, es una situación ciertamente muy preocupante. Yo creo conocer bastante bien la situación en Cataluña, y lo que no he entendido nunca es por qué los inmigrantes 3 generaciones después se siguen considerando de fuera. A mí esto me resulta absolutamente increíble. Mire, yo he sido profesor visitante en varias universidades de Estados Unidos, y ese es un país en que hay gente de todas las procedencias, pero naturalmente lo que se siente fundamentalmente es lo que ellos llaman americanos, tomando el todo por las partes, porque americanos hay muchos en el sur, pero en fin, no vamos a entrar ahora en esto. Pero claro, vamos a ver, los llamados inmigrantes, básicamente los hispanohablantes, son la razón principal por la que Cataluña saltó a la modernidad, y esto es lo que no se quiere entender. Es decir, estos inmigrantes, alguna vez he leído, muchas veces he leído, entre otros en autores valencianos como Joan Fuster, he leído que eran una especie de caballo de Troya que el Estado español envió para estropear, digamos, la pureza étnica de Cataluña. Vamos a ver, el Estado no envió a nadie, al revés, el franquismo lo que intentó es boicotear que tantos hispanohablantes meridionales confluyeran a Cataluña. Hay pruebas documentales más que suficientes de esto. Estas personas fueron ahí por lo que uno emigra, evidentemente. Pero el hecho es que cuando Cataluña se empieza a industrializar, o sea, no hay que olvidar, Cataluña se empieza a industrializar, curiosamente los Borbones, que tan mal les habían ido para la lengua, es cierto, les fueron muy bien para los negocios, porque fueron los Borbones los que permitieron que Cataluña empezara a comerciar con América. Bueno, pues entonces, estos buenos negocios que hacían los industriales catalanes en América, naturalmente, el propio Pompeu Fabra viene como sabe usted muy bien, de Cuba, ¿no? Es decir, que era ahí donde sus padres estaban haciendo los negocios. Bueno, pues digo que cuando se hunden las colonias americanas, cuando se hunde el imperio, pues naturalmente esta actividad no puede desarrollarse más que con trabajadores que vienen de otras partes de España. Por una razón elemental. En el siglo XIX, si no se hablaba una lengua común y se imponía en la educación, la industrialización era imposible. Entonces, todas estas personas que emigran a España, a Cataluña, perdón, en el siglo XIX y luego ya masivamente en los años 60, 70 y 80 del siglo XX, todas estas personas son las que han convertido a Cataluña en una comunidad de primera línea en los negocios, en la innovación,
en la cultura, son ellos, no son nosotros. Nosotros no es que no hayan hecho nada, naturalmente, pero estos industriales tuvieron que echar mano de esta inmigración porque, claro, la sociedad catalana, que era una sociedad que estaba bien asentada en sus propios predios fuera de las grandes ciudades, ¿por qué iba a malvivir en Barcelona en unas condiciones? Bueno, Francisco Candel, en Nosotros Catalanes, ha descrito sobradamente estas condiciones. Es un libro que, claro, cuando uno lo compara con lo que pasó en Lituania o en Letonia, Stalin, precisamente para que estuvieran más vinculados a la Unión Soviética, desplazó millones de rusohablantes allí, les dio los mejores puestos, les hizo casas. Vamos a ver, por favor, a los inmigrantes de Cataluña nadie les dio los mejores puestos ni les hizo ninguna casa. Malvivieron en condiciones muy duras hasta que la generación siguiente se escolarizó, la otra ya empezó a escalar puestos sociales y ahora pues tenemos la situación que tenemos. Es decir, que a estas personas les quieran obligar a renunciar a su lengua o les permitan hablarla, pero nada más, cuando son el pilar del alzamiento de Cataluña como la gran región que es, pues a mí me parece absolutamente no solo injusto, sino sobre todo peligroso para la propia Cataluña. Usted sí, sí. Yo le quería preguntar, por ejemplo, ¿qué opinión le merece una propuesta como la de Ley de Lenguas de Mercè Vilarrubias, ¿no? Que creo que se puede resumir muy brevemente diciendo que es una propuesta que focaliza en los derechos de los hablantes para intentar solucionar este puzzle lingüístico y que tiene como dos campos de actuación complementarios. Uno, dentro de Cataluña, para intentar mejorar la situación de los hablantes en español, y otra de cara a la totalidad del Estado para, de alguna manera, reforzar la visibilidad del resto de lenguas. Yo creo que lo que subyace en una propuesta de ese tipo es la idea de que el plurilingüismo puede ser un mecanismo para intentar evitar el concepto o la exacerbación del plurinacionalismo, digamos, ¿no? O este futuro encapsulamiento que proponen algunos partidos políticos, ¿no? Podemos, básicamente, ¿no? Esta idea de diferentes naciones, cada una con una lengua y compartimentos estancos. ¿Usted considera que es una vía beneficiosa para intentar explorar? Vamos a ver, yo conozco algunas obras de Mercè Vilarrubias, persona a la que no conozco personalmente, aunque ya estuvo en esas jornadas, pero no tuvimos ocasión de charlar. Pues a mí las ideas de Mercè me convencen totalmente. Sobre todo porque son las ideas de una profesora de segundas lenguas y de una psicolingüista. Y lo que se quiere hacer con los niños hispanohablantes en Cataluña es sencillamente una canallada psicológica y pedagógica. Es decir, esto no ocurre en ningún otro lugar del mundo, a ver si nos entendemos, en ningún otro lugar del mundo. Incluso los nacionalismos étnicos más arrogantes y estrictos como el alemán, a sus inmigrantes turcos, a los niños, se cuidaron de que recibieran formación en turco, en la cultura turca, en la lengua turca, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que también es absolutamente incomprensible. El otro aspecto, que ya en la obra de Vilarrubias es un aspecto más bien compartido con otros autores. En el Rumor de los Arraigados yo mismo propuse esto de visibilizar a las 4 lenguas más importantes de España en el conjunto de la formación, del imaginario cultural de todos los habitantes. Esto el Estado sorprendentemente nunca lo ha hecho, porque está siempre con las secuelas de la visión 98ista, o sea, de la generación del 98, de que España pues, es una especie de creación de Castilla, todas esas cosas que decía Méndez Pidal, que decía Ortega, que decía Unamuno, bueno, todas esas cosas. Porque tendrían que entender que las 4 lenguas de las que estamos hablando aquí son lenguas del Estado. Claro que son lenguas del Estado. Es decir, el catalán no es una lengua solo de Cataluña o de la Comunidad Valenciana, es una lengua del conjunto de los españoles. Y que deberían conocer, hombre, no es lo mismo conocer el catalán en La Mancha que en Barcelona, evidentemente. Es decir, conocer tiene muchos matices, pero claro que deberían conocerlo.
naturalmente, porque si no, no lo pueden sentir como suyo, y es suyo. Y los políticos también. A mí me llama mucho la atención en sus textos cómo les lanza una puya, que yo creo que merecida, por su falta de competencia lingüística al nivel que se le podría solicitar a un político, pero al menos un cierto conocimiento de algún rudimento, ¿no? del resto de lenguas de España, ¿verdad? Pues miren, no solo por su competencia, sobre todo por su empatía, que aún me parece peor, por su falta de empatía quiero decir. Mire, el año pasado, hace 2 años, desde el Senado se organizaron unas jornadas que las organizó el antiguo presidente socialista del Senado, con mucha ilusión, para que se enteraran los senadores. ¿Sabe lo que pasó? Pues que hablamos en la sala del Senado, esa que sale a todas horas, el otro día salía en la televisión, salimos una sala que estaba llena de gente, porque se abrió al público, pero los senadores aparecieron 2 o 3 solo. Y nos dijeron que no nos preocupáramos, que lo estaban pasando, lo estaban viendo por streaming. Digo, sí, corriendo lo están viendo por streaming. Pasaron olímpicamente. Es que es una cosa impresionante. Es una cosa impresionante. En Bélgica, cualquier diputado será valón o será flamenco, o será de la minoría alemana. Pero desde luego no se sorprende en absoluto de que cada uno intervenga en su lengua y que ellos la entiendan. No necesitan pinganí. Pero hombre, ¿para dónde vamos a parar? Porque en el caso del euskera se puede entender, es una lengua muy difícil. Yo tengo una gramática del vasco y doy fe que no es una lengua que se aprenda así en unas cuantas sesiones, pero las otras 3 son lenguas románicas. O sea, en el fondo estamos hablando todos latín. ¿Qué es esto? En fin. Y para acabar, profesor, querría apelar a su intuición académica para el caso de Cataluña. ¿Qué sensaciones tiene para el futuro sobre la cuestión lingüística? ¿Ve alguna posibilidad de que se vaya en alguna dirección positiva? ¿Estaremos en una especie de estancamiento como el actual, con las tensiones habituales? ¿Hacia dónde podemos tirar o hacia dónde cree que puede ir la cosa? Pues mire, yo alguna vez he apuntado en algún escrito algo que es tabú. Yo no sabía si decirlo aquí, pero lo voy a decir. Podría ocurrir que la comunidad hispanohablante, que no hay que olvidarlo, es la mitad de Cataluña, pues se hartase y terminara constituyéndose en nacionalidad étnica. Y como esto suceda, apañados estamos en Cataluña, porque esto conduce directamente a la partición territorial de Cataluña. No nos engañemos, esto es lo que puede ocurrir. Es decir, que cuando se habla de la balcanización de España, bueno, pero la balcanización de España implica también la balcanización de sus territorios, segurísimo, segurísimo. Y a mí esto me parece muy, muy peligroso. Pero se lo habrán ganado a pulso los otros. Una especie de autodeterminación dentro del terreno, ¿no? Pues sí, porque no les dejan vivir, Es decir, les han acotado lo más importante para una persona, que es su autoestima, la conciencia de sí mismo. En fin, yo siento ser tan pesimista, pero mientras no entiendan que Cataluña tiene 2 lenguas propias, tiene una lengua histórica, es cierto, es el catalán, pero tiene 2 lenguas propias. Una la habla la mitad de la población como materna y la otra mitad de la población como materna. Y ambas mitades hablan las 2. Hombre, esta es la situación. Entonces, en fin. Profesor Ángel López, ha sido pues un verdadero privilegio y un placer tenerlo aquí en estos cafés virtuales de Sociedad Civil Catalana y esperamos que se repita más adelante y que lo tengamos con nosotros en más ocasiones. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya saben que me tiene a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias.